buenos días, padre, familia y estudiantes del 10º año. Nos volvemos a encontrar hoy, 14 de agosto del 2020. Vamos a desarrollar también la nueva clase que la tengo atrás, aquí, está en esta pizarra, y vamos a desarrollarla. Entonces, siempre digo que hay una conexión siempre cuando se prepara y se organiza correctamente esto. Entonces, vamos a dar gracias también. ¿Cómo no darle gracias a nuestro Creador cada día? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y a nuestra Madre, la Virgen María, que sigue intercediendo por todos nosotros de esta familia salesiana de la institución. Y sobre todo que interceda ante su Hijo para que lleguen esas súplicas que tanto solicitamos. Amén. Bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra clase de estudios sociales. Bienvenidos a todos aquí. Y vamos a desarrollar esta clase ahora. Bien, muchos deben haber visto de pronto la caída del comunismo con estudios anteriores, en el curso anterior que ya pasó, el noveno, en fin. O quizás alguien de los hermanos mayores hablaron o explicaron de estos temas. Sí, y te llamó la atención qué pasaba sobre todo en Europa. ¿Por qué sucedía tanto eso? Entonces eso es lo que concierne a cada uno de nosotros, de ir investigando, de ir consultando, de no quedarnos tan solo con lo que el profesor nos está explicando, sino ser investigativo, ser recurrente y buscar más información. Y luego en clase, profe, esto encontré, profe, esto de acá, listo. Esta es la relación estudiante-maestro que desarrolla en esa clase también. Entonces, a partir de esta caída del comunismo, comienza con el poder de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eso es lo que comprende en esta parte para ir viendo. Comienza con el poder. Entonces, aquí, la caída del comunismo, siempre recordemos que fue con el poder de la URSS. Y ustedes me van a preguntar, pero ¿qué es eso de la URSS? URSS, profesor, ¿qué es eso? ¿Qué significa y por qué se denominaban así? Perdón. Entonces, y eso es lo que va a conllevar a cada uno de nosotros a ser investigativo. Entonces, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas es el conjunto de países que se aliaron a este comunismo. Pero hay algún que entra al poder luego y hace caer todo esto de lo que es el comunismo. No va más comunismo y comienza una nueva democracia a entablarse más en estos países, que fue el gran cambio que sucede a partir de esto. Entonces, la caída del comunismo, pero antes hubo ese poder de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esto fue aproximadamente en los años de 1991, cuando hay esta caída en sí. Obviamente va a haber más historia, más con otros, sobre todo nos vamos a enfocar en este gráfico más adelante. Entonces, uno de esos cambios también fue la disolución de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Vamos a marcar otra vez aquí, en uno de esos cambios principales, fue la disolución. ¿Y qué fue lo que pasó aquí? Entonces, que desaparece la URSS. Y ya sabemos qué significa. Al desaparecer, comienzan a caer todo el imperio comunista de Europa. Entonces, esto es lo que vamos a ver. Y cuando se da a conocer esto, quien hace ese gran cambio fue Gorbach. Déjeme copiar bien ese nombre, solo ese nombre. Gorbach. Gorbachev sube al poder y hace este planteamiento en
en 1985. 1985 plantea este proceso de cambio, de disolver a la URSS. Pero ¿cuáles son las causas? Me van a decir, profesor, ¿por qué? ¿Qué pasó ahí? Antes de empezar a la causa, esta caída como bloque, la caída del bloque, porque así se la consideraban a ellos, un bloque de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero ese bloque solo comprendía Europa. Solo Europa comprendía. Pero ¿por qué ese cambio? ¿Por qué esa idea? Pero la pregunta aquí va a ser, pero profesor, ¿qué es un comunismo entonces? Aquí tengo algo pequeñito, a ver. El comunismo es una doctrina económica, política y social, pero con sistemas sin clase, con la propiedad pública y los medios de producción. Tú generas, pero gana también acá. Entonces te dan la oportunidad de que trabajen, te organizan todo, pero las ganancias también se las van llevando también la otra parte. Y eso es lo que a veces nos damos cuenta, que a veces pensamos, ¿será comunista? ¿Será demócrata? Tal candidato que se lanza a la presidencia. Entonces hay que mirar y hacer conciencia a quién se le va a dar un voto cuando hay un candidato. Pero me va a preguntar, pero profesor, ¿y qué países pertenecían al comunismo? Los más comunes eran China, Corea del Norte y Cuba. Ya hemos visto ya sobre la historia de Cuba, qué es lo que sucede con este país. No hay un auge de crecer, solo como de turismo más bien, porque se quedó ahí y está atrasado en su parte de seguir creciendo como país. Obviamente la ideología de China, sí, con su pensamiento, marcó historia, pero es comunista hasta la fecha. Y Corea del Norte lo mismo. Pero es un país donde entras y no sales. Para que un poco de información de interés social, de cultural, mujer, continente de Corea, perdón, país de Corea del Norte. Y se van a sorprender cuáles son las normas de esos países, porque tiene un régimen comunista, otra manera de pensar. En cambio ya en América es otro tipo de pensar, demócrata, socialista. Entonces, es muy distinto cuando esa doctrina que solo el económico debe favorecer, más si no te esfuerzas en prepararte, eso no conlleva una preparación constante. Entonces, una de las causas era que todos tengan esa libertad y que desapareciera esa parte de dictadura que existía en esos tiempos. Querían libertad, pero que desaparezca ya la dictadura. Más adelante de pronto vamos a ver qué es lo que sucedía cuando había algunos países dictadores. Esto se cumple, estas normas se van, y es para el pueblo más que sufría en estas historias, lo que podemos ver y analizar la historia de cómo sufrían en esto de la parte del comunismo en Europa. Otra de las causas principales también son los cambios de poder que hubo. Cambios de poder. Se dijo que subió ya la presidencia y en el orden social de ese país o de toda Europa fue Gorbachev, quien realmente saca de contexto todo lo que es sobre del comunismo. Y eso es uno de la pérdida de las batallas ideológicas que conlleva más el capitalismo. Y sí, ese entonces sería la batalla ideológica. La batalla ideológica. Pero esa batalla ideológica
es porque querían seguir presionando y querían que todo el pueblo generara para ellos, y eso es lo que conlleva. Entonces, perdieron esa parte ya de poder que tenían todos los comunistas en ese entonces. Y no se diga lo que es Alemania, que a partir de eso Alemania estaba dividida. ¿Y por qué marqué esta línea roja? Eso representa el muro de Berlín. Esa es otra historia que se va desarrollando poco a poco. Entonces, aparte de esto, de estas causas que conlleva los gastos para también a los militares, solo tenía ese estatus económico los militares, porque solo gastaban para ellos, más no para el pueblo que generaba. Se les pagaba porque te cuidaban, le pagaban para que hiciera bien su punto de trabajo, sobre todo los militares. Porque a veces los militares no reaccionan a favor de un pueblo cuando ven una opresión. Entonces, esa es la realidad, que está siendo, obviamente, pagado correctamente. Mientras que un pueblo donde hay maestros, donde hay doctores, en fin, no es una parte digna de valorizar su trabajo. Entonces, otro de los puntos es el aislamiento económico también. La parte económica afecta al comunismo y obviamente cae cuando entra este personaje Gorbachev. Cambia ya ese pensamiento y obviamente ya Alemania en ese tiempo, ya hasta la actualidad, ya es turística, ya es historia. Entonces, y ven desde la parte cuando sucedió los hechos y cómo estos personajes, que me salta un momento aquí, cruzaban acá estos muros. ¿Y cuál era la creatividad de poder pasar? En ese tiempo, cuando aún no existía ese un muro, existía solo un cercamiento de alambres y no podían pasar. Es la misma relación ese tipo de muro, lo que vemos en América del Norte, entre la frontera de Estados Unidos y México. Entonces, que no te bloquee realmente un bloque esta parte para poder dar un siguiente paso, que no te limite ese bloqueo que a veces aparece en ese caminar. Entonces, estas fueron las primeras causas para luego esas sociedades comunistas principales con esos pensamientos fueron de algunos filósofos, científicos. Es lo que realmente yo solo escogí a dos personajes que llamaron mucho la atención y de la cual defendían al comunismo a partir desde su comienzo, y que algunos dicen, pero ese profesor, ese personaje que puso en la pizarra tiene lindos libros, lindos pensamientos, desarrollo, sí, pero era comunista, que solo las clases sociales altas podían generar, más no subir las clases medias, y no se olviden las que están más abajo. Entonces esos pensamientos, entonces uno de ellos es Karl Marx. Por eso el pensamiento marxista. Y cuidado con cuando hablamos de un pensamiento marxista, solo el superhombre. No hay otras que pueden complementar al ser humano. Cuidado con estos pensamientos. Entonces, Karl Marx tenía el materialismo histórico. Materialismo histórico. Entonces, ese era porque uno de los puntos que tanto defendía Karl Marx, su materialismo, el consumir, el gastar. Pero a veces compramos cosas innecesarias, según las clases sociales, que algunos se permitían estos gustos. Otro personaje comunista que también defendía era Friedrich Engels. Friedrich Engels.
¿Cuál fue la teoría de este comunista para ese tiempo en la sociedad, sobre todo Europa? Quería una unión de repúblicas, pero con un socialismo científico, que sea investigativo. ¿Sí? Un socialismo científico. Socialismo científico. Un socialismo científico que sea investigativo y solo en la parte intelectual lo que podía generar nuevos conocimientos y aportar en el comunismo. Entonces, por eso grafiqué aquí, ambos eran Alemania, pero fue dividida por ese muro. Entonces las consecuencias fue marcando constantemente aquí. Pero este personaje siempre, más adelante vamos a hablar de él, Gorbachev. Recuerde que Gorbachev también, junto con Estados Unidos, Ronald Reagan, si no me equivoco, ¿sí? De la cual comenzaron a anexarse para poder disolver este gran poder. Recuerden que eran un imperio totalmente esto. Muy bien, chicos, entonces esto fue la clase. Cualquier duda, sugerencia, por medio de internamente un mensaje, me escribe. Y también darle a conocer, realizar las actividades del folleto y las actividades, las tareas pequeñas que se conciernen ahí en el texto. Entonces, muchas gracias, bendiciones a todos. Nos vemos.